Muy buenos días, gracias por su atención. Ahora me voy a dedicar realmente a contestar sus preguntas. Más tarde tendré la ocasión en el plenario de hacer mis reflexiones oficiales con respecto a esta honrosa elección. Solo puedo adelantarles que me siento muy complacido, pero además muy esperanzado en que vamos a poder trabajar duro y encontrar la mayor parte de acuerdos para que esta Asamblea Legislativa no pierda impulso, a pesar de las condiciones propias del segundo año, en donde el ciclo político comienza a acelerarse. Haremos nuestro mayor esfuerzo entendiendo que para lograrlo se necesita el concurso de mucha gente, ojalá todas y todos los diputados, de manera que esa será mi principal desvelo será ese. Y bueno, más bien procedamos a las preguntas. Ok, los compañeros de Colombia, el compañero de Colombia tenía la consulta. Es una decisión que va a tomar el plenario legislativo y vamos a ver en cada uno de los puestos cuáles van a ser los números. En el caso nuestro hemos firmado un acuerdo de largo alcance con otros dos partidos que espero siempre honrar. Yo particularmente, absolutamente así lo haré. Como siempre en mi vida he hecho el máximo esfuerzo porque los acuerdos se lleven adelante. Michael Soto de CEROI. Se amplía el receso hasta por 10 minutos más. Es una buena pregunta. A mí me parece que la oposición no depende de poses ni de arrebatos, depende de efectividad, eficiencia, control, datos, información precisa, constancia, seriedad en el control político. Y esta Asamblea Legislativa no solo debe, sino que tiene que hacer control político. Nosotros en Liberación Nacional nunca hemos puesto en tela de juicio en medio de ninguna negociación nuestra condición de grupo de oposición, de partido político serio, responsable. Es tan serio y responsable en la construcción de acuerdos como serio y responsable es en el control político, y eso lo vamos a seguir ejerciendo, no solo creo nosotros, sino todas las fuerzas políticas que están en esta Asamblea Legislativa. Yo aspiro a que entendamos que control político y generación de acuerdos son dos caras de la misma moneda, que no están excluidas entre sí, que se puede hacer control político y se puede construir para el beneficio de la gente. Gracias. Manuel Miranda, de Curul 58. Mi pregunta es concisa. Dentro del acuerdo, a nosotros se nos ha informado que se buscará implementar tema de energías limpias, de los plásticos, pero no se nos dice si hay algún proyecto en concreto sobre el tema, y eso podría encontrar algún roce con el sector productivo. ¿Cómo lo van a manejar ustedes? Como se manejan aquí las cosas, con mucho diálogo. No hay ningún proyecto de ley en esta Asamblea Legislativa que esté aprobado de previo. Quiero hacer una observación porque a veces no resulta tan evidente. No sé si ustedes han notado que los proyectos de ley que han llegado al plenario legislativo, todos se han votado de manera afirmativa. Y eso sucede porque suele pasar que cuando un proyecto llega al plenario es porque ha llegado suficientemente maduro. Se le han quitado aquellos aspectos que pueden alterar a determinados grupos o que no responden a la visión de la mayoría, o sencillamente languidecer o ser incluso votados en contra en la misma comisión. De manera que esos proyectos que usted menciona, como cualquier otro, seguirán ahora un proceso rígido.
eso sí, más ágil con el nuevo reglamento, pero donde intentaremos llegar a acuerdos, ojalá desde la comisión, para que el plenario legislativo siga aprobando los proyectos de ley. David Ruborsi de Canal 13. A mí me parece que todos los sectores, todos los grupos de presión deben de ser escuchados, y no solo en ese proyecto de ley, creo que en todos. Yo haré mi mayor esfuerzo por escuchar a los sectores. Creo que todos, absolutamente todos, juegan un rol en la sociedad costarricense, merecen ser escuchados antes de que tomemos decisiones como en democracia corresponde por las mayorías. Vamos. Es que ya tienen que volver. No estoy pensando en una oficina específica, pero me parece que aquí en la Asamblea tenemos suficiente espacio y tiempo para considerar reuniones en el momento oportuno, y lo haremos así. Vamos a recibir 2 únicas consultas nada más, y después en la otra conferencia de prensa ya ampliada con los demás miembros del directorio podrán continuar con las consultas. Rodrigo Guevara de Extra TV 42. Muchos proyectos también se juegan durante este tema, y la importancia con respecto a No las leí la elecciones primera municipales. parte, no le oí el principio de su pregunta. ¿Cómo será el juego que tendrá el rol aquí las elecciones municipales dentro de la Asamblea Legislativa? Muchos de los periodos de elecciones juegan mucho en el plenario legislativo. ¿Cómo se mantendrá ese tema aquí en el plenario? Primero quiero decir que yo espero que ninguna de las actividades políticas que se desarrollan en el país altere o llegue a hacer más difícil el tránsito de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Nos aproximamos a procesos muy importantes, el de las municipales es una, pero yo espero que eso se pueda llevar siempre con respeto, que las fracciones legislativas apoyen a sus candidatos y candidatas en todo el país, pero que eso no interfiera con este trabajo. Y a propósito de eso, uno de los ejes fundamentales que hemos alentado desde Liberación Nacional en los acuerdos que ustedes ya conocen es justamente el régimen municipal. Vamos a trabajar duro para fortalecer el régimen municipal, para contribuir a una descentralización y a una autonomía que represente realmente el sentir de las comunidades y que puedan obtener los servicios lo más cerca posible. Gracias. Buenos días, don Carlos Ricardo. 2 consultas. La primera sobre el acuerdo que lo impulsó usted hasta la presidencia legislativa. Quisiera consultarle en primera instancia cómo se logró unir en un mismo acuerdo al Partido Acción Ciudadana y al Partido Restauración Nacional, y también cómo se lograron superar las diferencias que había inclusive dentro de su fracción con oposición para que el Partido Acción Ciudadana llegara al directorio legislativo. Primero. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la base de un acuerdo en una asamblea multipartidista es respetar nuestras diferencias. Somos diferentes, pensamos distinto, tenemos una historia interna de partido absolutamente diferente, un origen, incluso una composición de nuestras estructuras distinta entre unos partidos y otros. Entonces lo primero es decirnos, reconocernos, somos diferentes y continuaremos siendo diferentes. Después de eso, después de reconocer que somos diferentes, ir buscando las coincidencias y entender que estamos todos debajo de un mismo cielo, que nuestra bandera más importante es una, y es blanco, azul y rojo, y entonces cuando uno tiene eso claro, puede construir acuerdos como lo hemos hecho durante este primer año. Y esa ha sido la base, reconocer las diferencias, pero entender también que el país debe avanzar, y así fue como comenzamos a construir el resto de los asuntos. No, ninguna vía rápida, en ningún caso. Realmente no forma parte del acuerdo. Eso es un tema que además requerirá del concurso de otras fracciones si queremos hacer una vía rápida para algún proyecto en particular, de manera que hasta ahora ninguna.
Lo que vendrá ahora, los proyectos que se presenten o que se han presentado a partir de abril, lo que tendrán es el procedimiento ordinario ya del nuevo reglamento.